Vamos a ir de inmediato con el tema del día, que teníamos ya avanzado en el comienzo del programa y que tiene que ver con este planteamiento, este proyecto de ley que busca establecer la incorporación de la música folclórica dentro de las normativas de emisión de música de las radios. Se pide establecer un 25% dentro de lo que es esta normativa o este proyecto de ley que, recordemos, ya rige en las radios chilenas de fomento a la música chilena. ¿Cómo ven particularmente la posibilidad de explorar esto? Por ahí desde la Archi no están de acuerdo en su momento también con el 20% de música nacional, fueron bastante críticos. Javiera, parto contigo. Sí, yo creo que esta iniciativa hay que poder ponderar y poder poner diferentes intereses sobre la mesa, que tiene que ver particularmente con el espíritu de poder reconocer y apoyar a los diferentes artistas locales y nacionales que están a lo largo y ancho de nuestro país. Creo que ese es el espíritu inicial y, por tanto, tal como lo hizo la ley 20.810, donde se fija un 20% para poder escuchar a los artistas nacionales de manera obligatoria en las radios de nuestro país. Hoy también hay que abrir la pregunta si es que es suficiente con incorporar o limitar a un estilo de música el otro 25% que propone el parlamentario, o bien poder seguir apoyando a los artistas con otros elementos que tienen que ver con mejores condiciones e infraestructura para su desarrollo, con mayores apoyos en recursos e inversión pública, en poder posicionarlos en escenas internacionales y poder diversificar también los apoyos que hoy día tiene el Estado de Chile, el Ministerio de las Culturas, el Arte y el Patrimonio, artistas que sin duda son orgullo nacional para todas y todos nosotros. Bueno, ahí también vienen grandes discusiones, Esteban, a propósito también de lo que nos comentaba Javiera, el alcance que puede tener también el incorporar estos elementos, a ir definiendo, además de qué vamos a hablar en folclore, por ejemplo, también qué va a pasar con los nichos que hay en cada emisora. En su momento, cuando se incorporó la música chilena, también saludó bastante. Tenemos emisoras bien diversas, apuntando a diferentes públicos en particular. Ahí también nos vamos a encontrar con una discusión no menor, Esteban. A ver, yo creo un par de cosas. Yo creo que todas las que intentan incentivar que se escuche música chilena por un lado y folclórica en específico, me parece positivo. Creo que rescatar el patrimonio está bien, pero justamente con lo que tú dices, Rodrigo, primero de radioescuchas de distintas radios que probablemente la escuchan porque les gusta un tipo particular. Eso en segundo lugar, hay un tema también del derecho de propiedad de quienes tienen de alguna manera las concesiones o de radiodifusión, es decir, se le está imponiendo legislativamente, ¿no? Autoridades de alguna manera de reproducir canciones cuales quizás o tienen que su escuchan no están interesados, o ellos pretenden hacer otro tipo de proyecto musical también en la radio. Eso es complicado. Además, que proyectos como estos también muchas veces obligan a que las radios hagan este tipo de cosas en la noche, a 3 de la mañana, en reproducción continua, que poco ayuda. No hay incentivo en el fondo. Claro, eso es lo que creo yo. Vamos a invitar entonces a nuestra audiencia que pueda también, tal como lo han hecho nuestros panelistas, Javier, Esteban, hablar un poquito de esta temática en nuestras redes. Esteban, tenías ahí un poquito de problema con el audio, vamos a tratar de mejorar aquello antes de empezar a conversar. Antes de eso, Cecilio, invito y recuerdo que estamos en las redes sociales, @Radio USACH en Instagram, en X, en Facebook, y además el +56926493001 para que lo tengan presente entonces quienes nos siguen. Vamos de inmediato a los temas propuestos el día de hoy y partimos con una discusión que se ha estado dando a propósito de los planteamientos hechos por el presidente Gabriel Boric respecto a los ritmos parlamentarios en algunas propuestas. Se ha hablado harto de cómo hacemos frente al tema al sistema de partidos políticos y el fenómeno, ¿no?, de la fragmentación que ha complicado particularmente en el Parlamento el sacar adelante algunas propuestas. Ahí el presidente decía que independientemente
independiente de lo importante y lo necesario que es sacar adelante esa agenda, también hay temáticas que son de preocupación principal para la ciudadanía, que es importante sacarlas adelante antes, como puede ser, por ejemplo, el tema de las pensiones. Sin embargo, rápidamente hubo visiones y planteamientos un poco en contrapartida de aquello. Por ejemplo, desde la oposición se instó a poner urgencia a la reforma al sistema político. El diputado de la UDI, la B, dijo: si no mejoramos eso, difícilmente también vamos a poder avanzar rápidamente en las cosas que hoy día los chilenos demandan. Por otro lado, también desde el oficialismo, la secretaria general de RD, Tatiana Urrutia, dijo que no hay que instalar, que no hay gobernabilidad, cuando lo que realmente pasa es que no hay voluntad. Ahí viene también la otra visión respecto a lo que ocurre en el Parlamento, más allá de lo estrictamente institucional y legislativo. Pero además está el tema de lo que también desde el propio oficialismo se ha estado planteando, que es, por ejemplo, el poder caminar y mascar chicle, que lo dijo ahí la presidenta de la Cámara de Diputados, Carol Cariola. Con todos estos elementos, les dejo ahí también la palabra para que entremos en esta temática y ahí ir definiendo por dónde vamos avanzando efectivamente para poder hacer eco a temas que son y que de repente tienen influencia en cada uno de ellos. El tema de sacar adelante las grandes propuestas a nivel parlamentario tiene que ver también con el tema parlamentario, pero ahí está el tema como el huevo y la gallina. Javiera, me quedo contigo. Sí, Rodrigo, tú lo mencionas muy bien, ¿no? Esto es el huevo y la gallina. Y cuando hablamos de poder o abrir la pregunta respecto a lo relevante que hoy día es transformar y reformar el sistema político en Chile, nos hacemos la pregunta de por qué. Y uno ve que la confianza entre la ciudadanía, los chilenos y chilenas y las instituciones a ratos se ha visto quebrantada por diferentes episodios. Y ahí uno se pregunta si es que el déficit que hoy día tiene nuestro sistema político es más bien solo o basta solamente hacer reformas de carácter normativo, o bien debe existir un cambio de conducta, de disposición y de voluntad de todos y todas que hoy día son parte de la toma de decisiones en nuestro país en diferentes niveles, de poder avanzar y en resolver las urgencias necesarias. ¿Por qué lo planteo? Porque creo que finalmente para muchos chilenos y chilenas a rato la política ha dejado de ser una herramienta útil para poder mejorar su vida en términos prácticos y materiales. Entonces, yo adhiero a las palabras que señala nuestro presidente, que es finalmente quien instala las prioridades desde el gobierno, desde el Ejecutivo, en diálogo sin duda con el Congreso Nacional. Y hoy día, ¿qué nos dice? Hoy día, sin duda, hay que abrir debates respecto a cómo ir mejorando y haciéndonos cargo de la fragmentación. Nosotros desde el Frente Amplio estamos avanzando en unificar nuestros partidos y generar una gran fuerza política, un gran partido, pero además se requiere poder demostrar con hechos y no con palabras que existe voluntad de transformar y mejorar nuestro país, y en ello la reforma de pensiones lleva 10 años esperando, y yo creo que las personas mayores, nuestros abuelos y abuelas, ya no pueden seguir haciéndolo. Y creo que ahí es donde todas las fuerzas y las voluntades del Congreso deberían estar puestas para poder resolver de una vez por todas esta problemática. Esteban, va de la mano con el tema de las voluntades. ¿Cuánto también podemos hacer eco de lo que se plantea por parte, por ejemplo, de la diputada Cariola, que se puede avanzar en los dos caminos al mismo tiempo, esto de caminar y mascar chicle? ¿Cómo lo ves tú? Sí, yo creo que efectivamente no podemos dejar de lado un debate tan importante como el del sistema político, porque hay otras reformas que no han podido avanzar, ya sea porque no había voluntad de una parte, o ya sea porque tampoco se han hecho propuestas para poder negociar un acuerdo. Y respecto al sistema político, yo creo que no solamente tiene que ver con voluntades, yo creo que es importante justamente tener reglas claras que le permitan dar gobernabilidad al sistema, porque si simplemente estamos siempre esperando que haya buena voluntad de los integrantes del Congreso, nos vamos a encontrar que va a haber ocasiones en que eso no va a ocurrir. Y eso se soluciona primero, reduciendo una discusión que más que de sistema político es de sistema electoral. Es decir, acá también lo hemos conversado en otros programas, ¿no? Cuando hay más de 22 partidos adentro del Congreso es muy difícil llegar a acuerdo porque hay muchos intereses distintos. Entonces, en ese sentido, yo creo que tiene que existir algún tipo de umbral. Yo en ese sentido, primero, celebro lo que está haciendo el Frente Amplio en el sentido de unificarse en un solo partido que permita también tener algunas menos actores con los cuales conversar siempre que eso también yo creo que es una demanda ciudadana muy importante, de que las distintas visiones que hay en la sociedad se vean reflejadas en el Congreso, pero que hoy día es muy difícil.
además, esto como para terminar esta pasada, digamos, cuando se entra a discutir sobre el sistema político, sobre el sistema electoral, los intervinientes, los que están en el Congreso, claro, muchas veces se vieron beneficiados por un sistema que hoy día permite la entrada de fuerzas pequeñas, por lo tanto también hay pocos incentivos contingentes, digamos, para reformarlo. Es decir, oiga, si agregamos un umbral de un 5% para que los partidos puedan entrar, los partidos pequeños seguramente no van a estar muy disponibles para votar propuestas de este estilo, porque claramente eso significaría que en la próxima elección pudiesen quedar fuera. Entonces, no es fácil y yo creo que en ese sentido tiene que haber voluntad de todo el arco político, y las declaraciones del presidente de condicionar estas otras reformas me parece que no ayudan en que avancemos en ese sentido. Ahí tenemos la gran el gran problema que también que se puede enfrentar a propósito de que quienes van a legislar efectivamente se pueden eventualmente ver afectados, si es que se saca adelante efectivamente cambios desde el punto de vista del sistema político. Javiera, vuelvo contigo para también recoger parte de lo que decía Esteban respecto a las sensibilidades a nivel político que muchas veces también se ven reflejadas en el Parlamento. ¿No será también que tenemos una suerte de dispersión dentro de las apreciaciones que tiene el electorado de la ciudadanía chilena, que muchas veces también se ven reflejados en el Parlamento? Sabemos que han habido parlamentarios que han dejado partidos políticos, el caso emblemático yo creo que es el Partido de la Gente, donde actualmente de los originales 6 está quedando solo una parlamentaria. Otro tema fundamental es lo que pasa con la democracia cristiana, donde también nos hemos encontrado con decisiones desde que está esta legislatura. Sin embargo, yo creo que también hay que tomar en cuenta un poquito de cómo están observando desde fuera la ciudadanía el tema de no solamente las ideologías que están detrás de los partidos políticos, sino que además la diversidad de posiciones que de repente uno se encuentra en el día a día. ¿Cómo lo ves también, Javier, desde la perspectiva de ese factor, más allá de lo estrictamente legislativo? Sí, quiero partir recordando algo. La reforma de pensiones que se viene tramitando hace 10 años, hoy día es 2024, hace 10 años era 2014, sí. Y no existían 22 partidos políticos. Existían menos de los que hoy día existen. Entonces la pregunta ¿es necesariamente la fragmentación una respuesta a la falta de voluntad política o de capacidad institucional que ha existido por parte de los diferentes representantes, al menos en el Parlamento, de poder avanzar en reformas tan urgentes y relevantes para la ciudadanía y en particular para los adultos mayores, como es tener una pensión digna? Pongo ese ejemplo porque creo que a ratos se nos olvida también que sin duda el país ha ido cambiando en la última década, pero también hay cambios relevantes y que nos hacen también recordar de lo que expresó el malestar hace algunos años atrás, en el 2019, esta sensación de abuso, de disconformidad, de la cual hoy día nos tenemos que hacer cargo y no pensar de que no ha ocurrido nada. Y pongo este tema porque, y otro elemento que señalaba Esteban respecto a la gobernabilidad. Hoy día la República de Chile, como mencionó ayer nuestro diputado Gonzalo Vinter, tiene reglas claras, tiene normas claras, y hoy día hay canales en los cuales se pueden viabilizar una serie de reformas y transformaciones, y eso hoy día está contenido en la ley, ¿no? Entonces creo que instalar la tesis de que hoy día no hay gobernabilidad porque hay más o menos parlamentarios, creo que es una caricatura y por tanto yo llamo a los diferentes sectores a que en paralelo, y estoy de acuerdo que podemos discutir las dos cosas, ¿no? Pero cuando uno está gobernando tiene urgencias y cosas importantes. La reforma del sistema político es algo importante, sin duda, pero hoy día hay una urgencia social y es la reforma de pensiones y es importante poder materializarla. Y cuando también se comenta respecto a si la fragmentación nos impide o no a poder lograr acuerdos, yo quiero recordar que hace un par de días se puso en vigencia un proyecto de ley muy relevante como la ley del royalty. Sí. Y es un proyecto que tuvo las mayorías necesarias para poder avanzar en mayor justicia territorial en nuestros barrios, en nuestras poblaciones. Entonces, ¿es posible avanzar? Claro, pero cuando hay un cambio también de disposición y de voluntad de nuestros parlamentarios y parlamentarios, el Ejecutivo y también de la ciudadanía, poder aportar desde su cancha.
Esteban, vuelvo contigo. Importante también los ejemplos, también las comparaciones desde una perspectiva temporal que hacía Javiera respecto a temáticas que también, como lo plantea el presidente, son de alta preocupación para la ciudadanía. Y agrego otro elemento que muchas veces también se pone sobre la mesa cuando hablamos de el avance o no avance de ciertas temáticas, donde están también los intereses de los parlamentarios, cuánto también hay en los temas de lobby, particularmente a la hora de llevar adelante temas, por ejemplo, vinculados a las pensiones. Te dejo ahí esos elementos para poder continuar. Sí, mira, a ver, yo creo que el tema de la gobernabilidad no es algo que yo vaya a hacer referencia nomás a este gobierno, digamos. O sea, el sistema yo creo que está un poco trancado de hace tiempo, porque como hoy día se acusa la oposición de poca voluntad querer avanzar en algunos temas como la reforma tributaria o el llamado pacto fiscal. También tenemos que en el gobierno pasado del expresidente Piñera también no fue fácil que llegar a acuerdo con la oposición. O sea, hoy día cuando tenemos presidencialismo, el sistema chileno hiperpresidencialista con un Congreso muy fragmentado y con poca disposición al diálogo, los temas no terminan de avanzar. Y eso no tiene que ver solamente con este gobierno. O sea, digamos que algo ha venido ocurriendo, yo creo, ya desde el gobierno del segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Entonces ahí yo creo, por eso quiero poner la urgencia ahí, porque probablemente con un sistema político un poquito mejor diseñado sería un poco más fácil, al menos en el Congreso, avanzar en algunos cambios. ¿Sabes? Yo creo que eso es prioritario. Y segundo, respecto de las reformas, claro, evidentemente hoy día hay muchos intereses involucrados en materia de pensiones. Tú lo decías recién, Rodrigo, el lobby va a estar implacable probablemente en intentar obtener una reforma para un lado u otro. Pero yo ahí creo también que ser sincero con la gente, y a mí me parece que sin mayorías claras en el Congreso no va a haber reforma. O sea, yo creo que también eso basta, porque cuando topamos en que si 6 puntos, 3 y 3, y hay un sector que dice o todo o nada, digamos, me parece bien difícil que haya reforma. Yo lo encuentro negativo, pero creo que hay que ser sincero con las personas, si no, el final del día, como bien dice Javier, esto lleva 10 años, también te empecé, oye, me están tomando el pelo, o sea, la política no funciona, no está haciendo la pega, y eso va para todos los lados. Y el sistema político, yo sí creo que en eso podría ayudar en intentar ordenar un poco este mono, este desorden, y que podamos tener una reforma, ahí veremos con qué ideas, pero una reforma ya, eso. Sí. Javiera, te dejo ahí tiempo para ir cerrando ideas antes de darle la palabra también a Esteban para lo mismo y hacer el paréntesis musical. Sí, yo creo que se puede caminar y mascar chicle a la vez, sí, sin duda, pero creo que la posibilidad de poder reconstruir el vínculo entre la ciudadanía y las instituciones pasa por tener medidas y cambios concretos en la realidad y en la cotidianidad de las personas. Y cuando hoy día hay chilenos que no pueden llegar a fin de mes porque sus pensiones son escasas o bajas y no alcanzan ni para el arriendo, ni para pagar la luz, ni el gas, o pagar la parafina ahora que se acerca el invierno, creo que ese es un problema en el cual todas y todos nos tenemos que hacer cargo. Hoy día tal vez las mayorías no están tan claras, para diferentes proyectos de ley sí lo han estado, y por tanto la tarea de quien gobierna, y yo creo de todos los sectores políticos, es entender que la política trata de llegar a acuerdos, y no se trata de blancos o negros en esta pasada, sino de ver cómo podemos llegar a un acuerdo civilizatorio ya a estas alturas, en que nos ponga o nos permita establecer un marco común para tener una vejez digna para todos y todas, y que no siga pasando una década más, porque lo contrario no podemos decir en un par de años no lo vimos venir, ¿no? Y creo que hay que hacernos cargo. Reforma del sistema político, sin duda, pero creo que hoy día también hay ciertas normativas, como la fusión de los partidos, que son vías que se pueden canalizar, y creo que sí hay que avanzar en mayor disciplina y mayor ordenamiento, sobre todo de quienes van a ratos por partidos políticos para alcanzar un escaño, y luego uno ve que finalmente no es claro a qué intereses o a quienes representan, y creo que eso también es dañino para la democracia. Esteban, también para cerrar el tema de hoy. Sí, primero celebrar que el Frente Amplio esté tan de acuerdo hoy día con la democracia de los acuerdos y los consensos de la que hablaba Edgardo Benninger en los 90, así que eso me parece una buena noticia. Y segundo, respecto a lo que decía Javier en la última parte de su intervención, sí, eso es clave. O sea, yo creo que el transfugismo en política le hace muy mal. O sea, que parlamentarios entren diciendo que van por
digamos, una coalición o un grupo que está en la centro izquierda y luego termina en la centro derecha o al revés, digamos, es complejo. En otros países, yo por ejemplo ayer hablaba con un amigo que es uruguayo, hay reemplazo. Si alguien se quiere retirar porque ya no está de acuerdo con el partido, en la papeleta hay un reemplazo, no está muy regulado, pero al menos está la tradición que así sea, porque al final, si no, la gente no sabe por qué está votando. Vota por un caudillo. Me recuerdo también el caso de Cristian Viera en la Convención Constituyente, que fue por un escaño de la ADC, y al poco tiempo terminó también dentro del bloque del Frente Amplio, y eso me parece que no ayuda. Digamos oye, acá tengamos partidos que llevan candidatos que luego hacen lo que quieren dentro del Congreso, terminan en otra coalición y no permite que la gente vuelva a confiar nuevamente en la política. Así que eso también yo creo que debería ser parte de las reformas que se discutan. 9:36, seguimos con ustedes acá en Enlace USACH, compartiendo nuestro panel de este día jueves, junto a Esteban Montaner, investigador del equipo de contenidos del Instituto República, y Javiera López, coordinadora de redes ciudadanas de Revolución Democrática. Y seguimos enlazamos más que nada también con temas parlamentarios y algo que es de primera preocupación a nivel político, que tiene que ver con sacar adelante la ley corta de ISAPRES. La Cámara aprobó en general esta propuesta y se va a proceder a conformar una comisión mixta. Dicho sea de paso, junto con esta aprobación en general, en la votación particular se rechazaron indicaciones como lo propuesto para devolución de deuda, la reducción de costos y también el fortalecimiento de FONASA, elementos bien importantes en todo caso cuando vamos al detalle de lo que es la ley corta de ISAPRES. Y en ese sentido va a ser importante ver cómo se avanza en la comisión mixta. Van a estar presentes en esa comisión los diputados Tomás Lagomarsino, Andrés Celis, Daniel Lilayú, Gael Yeomans, Ana María Gasmuri, y también los senadores Juan Luis Castro, Francisco Chaguán, Javier Macaya, Jimena Órdenes y Sergio Gaona. Recordemos que hay un tiempo límite en el cual se tiene que cumplir el fallo de la Corte Suprema, que es el 12 de mayo, así que se está trabajando contra el tiempo en esta ley corta. Para cerrar esta introducción, temprano en el programa Línea 1, junto a Daniela Figueroa y Alejandro Guiller, estuvo conversando con ellos el senador Juan Luis Castro, y respecto a estos tiempos dijo: yo tengo confianza que en estos 17 días que quedan antes de los tiempos y fechas podamos llegar con un proyecto definitivo, con un trabajo intenso de la comisión mixta. Están particularmente las expectativas, está la intención, sin embargo, y tal como lo comentábamos a propósito del tema anterior, hay lobby, obviamente, hay presiones, hay también visiones ideológicas de por medio. Importante entonces el poner todo esto sobre la mesa, Esteban, y poder entonces entrar en esta temática. ¿Cómo ves que se proyectan estos 17 días con todo lo que trae consigo una discusión como ha sido la de las ISAPRES? Sí, a ver, yo creo que está todo bastante enredado, ¿no? Ha sido bastante complejo, y el hecho de tener un plazo fatal, perentorio, no ayuda en esto, porque también hay incentivos perversos de presionar al gobierno en este sentido de que lleguemos hasta el último día sin el proyecto tramitado. Yo creo que lo más sensato que he escuchado, que bueno que haya estado Juan Luis Castro hoy día con ustedes, es lo decía él ayer. O sea, ahora esto parte a foja cero, digamos. Yo creo que lo más sano para poder intentar llegar a un acuerdo que permita darle aire al sistema antes de una reforma mayor que se pudiese implementar más adelante, eso, partamos de cero negociando nuevamente que el proyecto, porque claro, los temas más importantes justamente son los que se rechazaron y quedaron pendientes. O sea, cómo se paga la deuda, cómo se reajustan los precios, qué posibilidad tienen las ISAPRES de hacer retiro de utilidades. Y ahí el problema está que hoy día nos hemos visto enfrascados de alguna manera en dos posiciones un poco extremas. Por un lado tenemos probablemente algunos parlamentarios que les gustaría estatizar el sistema, con el descalabro que eso significaría que todas las personas que están en ISAPRES pasen a FONASA. Y por otro lado tenemos otro grupo parlamentario, algunos en Chile Vamos, ¿no?, que también hay una especie de defensa corporativa de la ISAPRES, que tampoco me parece que es el camino. O sea, aquí tenemos que estar más bien preocupados de las personas que están tanto en FONASA, que obviamente que sea un sistema que esté fortalecido, que funcione bien, y también de las personas más de 3-4 millones de personas que están en ISAPRES, que también hoy día no saben qué va a pasar con ellos si es que llegasen a quebrar la ISAPRES. Entonces, ese tipo de cosas me parece que también ahí va a haber un gran esfuerzo de los parlamentarios, digamos, por estar estas 2 semanas que quedan, ¿no? Intentando aislarse de las presiones de que esto tiene que resolverse de forma contundente, clara y en favor de las personas, que creo que es lo más importante. Javiera,
Voy contigo ahora también, tu perspectiva respecto a lo que se viene en estos próximos días con todos los elementos enredados también que establecía Esteban, y que de una u otra forma también se veían venir. Me da la impresión de que independiente del resultado de lo que se trate en la comisión mixta, siempre van a quedar algunos disconformes por el tema de los montos de devolución. Todavía no sabemos por dónde va a ir esa línea, pero además también elementos no menores que tienen que ver, por ejemplo, con el fortalecimiento de FONASA, que yo creo que también muchos de sus usuarios lo están mirando con atención. Sí, yo lamento muchísimo el rechazo que existió de la ley corta en el Senado, porque si bien Esteban menciona dos posiciones, creo que acá no hay un espíritu de estatizar en ningún momento el sistema ISAPRE, sino que por sobre todo poder fortalecer el sistema público de salud, no porque sea estatal particularmente, sino porque es un sistema en el cual todos y todas tienen espacio. Yo al menos soy usuaria de FONASA, voy a Mr. Fam, me atiendo constantemente y creo que espero que este debate se pueda resolver pronto, porque hoy día quienes están siendo afectados de manera más directa con estas idas y vueltas son precisamente los usuarios de las ISAPRES. ¿Cuál era el espíritu de la ley corta? Primero es que no establecía ni entregaba por ninguna duda un perdonazo a la ISAPRE. Y creo que hay un llamado también desde la institucionalidad, el llamado lo hizo la Corte Suprema, lo hizo en su momento también el Tribunal Constitucional, Sí. de que acá hay sentencias claras y las sentencias se deben cumplir, ¿no? Entonces, aquellos parlamentarios de la oposición que hacen un llamado y ven como una buena alternativa a la mutualización, yo les invito a preguntarse por qué el Estado de Chile tiene que responsabilizarse de poder pagar el incumplimiento de sentencia o la desobediencia de la ley que por años se les fue advirtiendo a las ISAPRES. Creo que esa es una pregunta válida y que finalmente nos va en desmedro de la pregunta de fondo, que es cómo fortalecemos el sistema de salud público, ¿no? Y ahí la ley corta lo que incorporaba era una modalidad de cobertura complementaria de FONASA que venía a ofrecer a aquellos usuarios que iban a ser parte o se atendieran en la ISAPRE de poder contar con un seguro catastrófico. Y uno se pregunta también ¿qué hay de fondo, no? Como a quién estamos defendiendo en esta pasada. Si vamos a defender a los usuarios o vamos a defender a las ISAPRES, que además, otra de las cuestiones que se rechazaron el día de ayer era con impedir que se retiraran las utilidades mientras no se pagara la deuda. Entonces, a mí me parece preocupante, espero que de acá al 12 de mayo se pueda resolver el problema de fondo y que podamos prontamente poder preocuparnos de lo importante que es fortalecer el sistema de salud pública de los chilenos y chilenas. Esteban, ahí Javiera particularmente hacía mención a muchas temáticas que tienen que ver con esta discusión que tocan a la ciudadanía directamente. Por un lado, ya lo decíamos, de qué manera se fortalece FONASA, que es un tema que también que ha estado dando vuelta no solamente a propósito del tema de las ISAPRES, sino que además durante mucho tiempo. Pero además la señal que se pueda dar respecto a la devolución de los dineros. No sé cómo lo mirarán desde el mundo o desde la ciudadanía, si efectivamente se lo puede interpretar como un perdonazo lo que ocurra dependiendo de lo que se define en esta comisión mixta. ¿Cómo ves también esa arista más social de lo que es esta discusión? Sí, es complejo, ¿no? Porque efectivamente los dineros que tengan que ser devueltos tienen que devolverse. O sea, aquí yo creo que no hay espacio para cuestionar aquello. El tema está en cómo se reajustan esos dineros y cómo se hace el pago. Que sea un pago real y no simplemente, digamos que, oye, si esto va a ser en 500.000 cuotas, al final es lo mismo que no hacerlo, digamos. Y que no pague el Estado y también los afectados, que yo creo que eso quedó a propósito que Javier traía a colación lo de la mutualización. Sí, ahora, en ese punto yo creo que hay que darle estabilidad al sistema primero antes de hacer una cirugía mayor. Yo creo que aquí tampoco se trata de oye, evitar cualquier tipo de cosa que permita que las ISAPRES sigan subsistiendo, porque yo creo que existen y no las podemos dejar caer porque son, insisto, más de 3 millones de personas que tendrían que acogerse al sistema público con el colapso que eso implicaría también en ese sentido. Y una vez que logremos eso, que yo creo que es un tema mucho más largo, primero hay que solucionar esto aquí antes creo que el 12 de mayo es la fecha, para luego plantearnos, oiga, ¿cuál es el sistema de salud que queremos para Chile?
Es decir, cómo fortalecemos la salud pública, cómo de alguna manera también complementamos esto, como se hace en otros países, con un seguro universal de salud público, con seguros complementarios, con otro tipo de cosas que permitan hacer un sistema más eficiente y que también donde todos tengan cabida. O sea, aquí tampoco podemos, de alguna manera, limitar el tipo de salud que va a tener una persona por los ingresos que tenga. Y el Estado tendrá que hacerse cargo también de, obviamente, quienes tienen menos posibilidades. Pero antes de eso tenemos que solucionar este problema. Yo creo que aquí, efectivamente, como en otros tantos, las miradas ideológicas tienen que quedar un tanto de lado y hay que pensar primero en las personas, de qué forma les damos tranquilidad en que van a seguir teniendo cobertura de salud y no van a quedar de alguna manera a la merced a la incertidumbre del sistema. Sí, gran punto el que plantea ahí Esteban Javiera respecto a legislar pensando en Chile, que lo observamos en tantas otras iniciativas que se llevan en el Parlamento y donde efectivamente los intereses de una u otra forma y las perspectivas ideológicas van afectando el resultado final de una legislación. Me quedo contigo ahí también. Sí, o sea, el espíritu que hoy día tiene el gobierno del presidente Boric es que una vez tramitado o finalizada la tramitación de esta ley corta, que vamos a ver qué sucede aquí al 12 de mayo, es poder avanzar en al menos 2 proyectos de ley que permitan hacernos cargo de lo importante, ¿no? Que es poder mirar de manera estructural una mejora al sistema de salud. En ese sentido, estaba leyendo que hay un deseo de poder estructurar o normalizar también una serie de discriminaciones que las ISAPRES han tenido, por ejemplo, hacia las mujeres y poder avanzar a eliminar, ¿por qué no?, las preexistencias y las discriminaciones que existen a ratos por género, por edad, y que finalmente finalmente el principio de la igualdad sea el que prime a la hora de ser atendido en un recinto y poder acceder en igualdad de condiciones también a ejercer el derecho a la salud de las personas, ¿no? Y otro también, hay un espíritu de poder efectivamente reformar el sistema de salud en su conjunto, y yo creo que es importante también ahí poner en el centro del debate la importancia de la seguridad social para las personas, y también poder fortalecer sin duda las herramientas fiscalizadoras que hoy día cuenta la Superintendencia de Salud, pero que sin duda hay que seguir haciéndolo para evitar que en un par de años volvamos a ver tal vez una nueva sentencia de las ISAPRE o de cualquier otra institución, porque finalmente hay que sacar aprendizajes de todo lo que ha sucedido y evitar sin duda la incertidumbre y mantener la estabilidad del sistema sin mantener necesariamente las discriminaciones o las desigualdades o los abusos en los que se ha caído durante estos últimos tiempos. Sí, ahí hay un tema bien de fondo que plantea Javiera, es cómo aprovechamos esta oportunidad para ir estableciendo pilares para la seguridad social de Chile en el futuro, con obviamente los factores que están primando actualmente y haciendo eco también a las dificultades que el sistema actual está proporcionando finalmente a la discusión. Esteban, me quedo contigo para ir cerrando ideas, me quedo también con eso último que señalaba Javiera, porque me parece importante el poder ir sentando pilares firmes. Obviamente hay una urgencia, hay un fallo que se tiene que cumplir y hay que tratar de sacar adelante esta ley, pero yo creo que es una buena oportunidad para a su vez ir generando estos pilares que nos entreguen una seguridad social de largo plazo y que pueda durar mucho tiempo. Sí, yo creo que acá es interesante también mirar qué han hecho otros países que han tenido problemas con los sistemas de salud y con sus sistemas de seguridad social, que han hecho. Por ejemplo, lo que plantea Javier, hay algunas iniciativas en países como Alemania, Holanda, en que también cuando han existido este tipo de discriminaciones, el Estado también entiende que muchas veces en el caso de los privados puede haber un riesgo que no quiera ser asumido, pero el Estado genera fondos que permitan compensar este riesgo, de alguna manera para que nadie quede fuera, porque hoy día, claro, hoy día tenemos un problema en que evidentemente para el sistema de salud ser mujer es más caro, lo que parece de alguna manera inaudito si queremos avanzar hacia sistemas que tengan una cobertura más igualitaria en ese sentido. Y yo creo que es interesante empezar a mirar también, reformas al sistema de salud en todo el mundo que han avanzado, que han logrado de alguna manera equiparar la cancha, que han logrado también hacer una buena complementación entre lo público y lo privado. Yo creo que acá, para mí, intentando quitar digamos, los sesgos ideológicos, lo importante es que de qué forma mejoramos la salud de las personas, de forma también que no impactemos su bolsillo, que no impactemos su vida diaria, y en eso yo creo que caben todos. O sea, acá evidentemente los privados tendrán que cumplir las reglas,
Estado tendrá que cumplir un rol también en ese sentido de apoyo y de cobertura también, pero acá no sobra nadie. Yo creo que el sistema de salud lo que menos necesita es restar actores, restar recursos, porque claramente faltan recursos y faltan de alguna manera también es quienes estén ahí dispuestos a que esto funcione mejor. Javier, para ir cerrando, ¿cómo armonizamos también esos actores? Donde que de una u otra forma también dejaba entrever Esteban, ninguno sobra y es importante tenerlos en la ecuación. ¿Cómo crees tú también que podíamos ir estableciendo esos criterios? Primero con responsabilidad. Yo creo que lo que va a suceder en la tramitación de esta ley corta de acá al 12 de mayo va a ser sin duda determinante de cuáles van a ser las condiciones con las cuales el debate de fondo que mencionábamos hace algún momento respecto a la reforma de salud y el fortalecimiento de la salud pública, el fortalecimiento de la atención primaria, de poder reducir la lista de espera, de poder evitar las discriminaciones por género, por edad y poder mejorar las condiciones de infraestructura de las atenciones, se dé. Entonces creo que es importante que los usuarios y usuarias en esta pasada no vean permeada su derecho a la salud por la incapacidad de poder llegar a un acuerdo y donde ellos no sean quienes finalmente terminen pagando de su bolsillo el alza o el pago de una deuda que se venía advirtiendo hace muchísimos años por parte de la Corte Suprema, ¿no? Entonces creo que es importante tener la mesura durante estos días de ver bien qué va a suceder con la tramitación y que ojalá y prontamente podamos avanzar hacia el debate de fondo, que es una reforma estructural de la salud, y espero que esta sea obviamente incluidos a los gremios, a los usuarios, al mundo público, al mundo privado, y donde podamos llegar a un acuerdo también para pensar la salud que queremos para las próximas décadas y entender por sobre todo a la salud como un derecho en el que todos y todas merecemos más allá de nuestra capacidad de pago, si es que me atiendo en FONASA o en ISAPRE, poder ser atendido con una salud digna y de calidad. No me queda más que agradecerles a Esteban Montaner, investigador del equipo de contenidos del Instituto Red Pública, y Javiera López, coordinadora de redes ciudadanas de Revolución Democrática, que han estado con nosotros esta mañana en Enlace USACH. Un abrazo a ambos, muchas gracias. Gracias, Rodrigo, gracias, Javiera, que estén muy bien. Chao, Rodrigo, chao, Esteban. Chao.